Hermanos, antes de como tal empezar el discurso, ayer estaba meditando en que es un acto de adoración la predicación de la palabra y es un acto de adoración la audición de la palabra. El Señor nos manda a escuchar su palabra con atención. Si te estás durmiendo, mi hermano, yo te doy un consejo, unos consejos. Puedes levantarte, puedes colocarte de pie, te colocas al final y de pie puedes prestar un poquitico más de atención. O un consejo personal que yo hacía es algún bocadito y lo comes. Por lo menos a mí me funcionaba. Masticar un alimento me despertaba. Había un hermano que hacía eso aquí. Misericordia quiero y no sacrificio. El culto no es para estar comiendo, pero sí, eso te funciona para no dormirte. Todo sea por estar atento a la palabra del Señor. Porque el Señor nos habla, hace su presencia especial. El hermano ha orado preciosamente por la bendición del Señor. Y si nos dormimos, no estaríamos adorando correctamente al Señor. No lo digo, por mí no. Créame, yo nunca juzgo eso. Yo también he estado ahí, yo también he cabeceado. Lo digo porque puedas adorar mejor al Señor. Habiendo dicho eso, hermanos, les invito a que abramos la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 5. Voy a leer solamente de los versículos 11 hasta el 16, que es donde vamos a estar predicando en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, es la palabra del Señor. Hermanos, cuando estaba preparando el estudio en este pasaje, desde el versículo 3 hasta el 16, yo consideré abordarlo en un solo sermón, porque dije, lo que las viudas, el Señor dice, tal vez no va a tener mucho que ver para nosotros hoy. Pero cuando empecé a ahondar en el pasaje, me di cuenta que había tanta información que precisó no un solo mensaje, sino mejor dos mensajes. Hace 8 días di uno, hoy vamos a continuar con la segunda parte. Porque hermanos, este texto no tiene solamente algo que ver con las viudas. Hemos podido ya apreciar que tiene muchísimo que decirnos en toda la vida cristiana. Este no es un sermón para las viudas, este es un sermón para una iglesia. Y lo que aquí se dice tiene muchísimo valor para poder glorificar a Dios en nuestra vida diaria. De hecho, así sencillamente, con este tratamiento de las viudas hemos podido ver que el cristianismo no se trata solamente de venir al culto, escuchar un sermón, cantar y me voy y ya, satisfice los deseos espirituales, ya cumplí un día a la semana, pasó todo. Vemos que la vida de iglesia incluye el honrar a las viudas, el sostenimiento de una hermana de la iglesia que está en necesidad. El texto que gobierna toda nuestra sección es el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y esa palabra honra, como ya lo dijimos, se refiere a algo económico, sí, al respeto, a la reverencia a una viuda, pero implica principalmente aquí dar dinero, sostener a una persona que está en necesidad. Y para sostener a las viudas, el apóstol nos dio por lo menos 3 regulaciones, porque él dice a las que en verdad lo son. Y uno dice, bueno, ¿y cuáles son las viudas? Si se supone que una viuda es a la que se le murió el esposo, ¿cuál es la viuda que debemos sostener? La primera regulación que nos dio es que debemos sostener a las viudas que no tienen ningún familiar. Porque si esa viuda tiene familia, entonces el deber de la familia, de los hijos o de los nietos, es sostener económicamente a su madre o a su padre, porque el texto no habla solamente de la mujer, sino dice a sus padres, su propia familia.
Entonces, es el deber de los hijos ayudar a los padres económicamente cuando ellos no tienen la manera de valerse por sí mismos. Entonces, esa es la primera regulación. La segunda regulación es que hemos de ayudar a las viudas que esperan en Dios. Las mujeres que están fielmente en la iglesia, pero si esa viuda se aparta, se va atrás del mundo, la iglesia no tiene ningún deber de estar ayudando a las viudas en necesidad que están por fuera de la iglesia, solamente a las que esperan en Dios. Y la tercera regulación es que hemos de ayudar a las viudas que cumplen ciertos requisitos. Entre esos, tal vez el más notorio, es que debe ser mayor de 60 años. ¿Por qué? Porque una mujer mayor de 60 años no podía trabajar. Y al no poder trabajar quedaba en una condición desfavorable y necesitaba de la ayuda económica. Entonces el principio es la que más lo necesite. No es que no se le pueda ayudar a alguien más joven, sino que está pensando en la que tenga más necesidad, entonces se le debe dar la prioridad. Eso fue lo que trató el apóstol básicamente hace 8 días. Cómo ayudar a las viudas que realmente lo necesitan, la que no tiene familia, la que espera en Dios y la que cumple esos requisitos. A partir del versículo 11, y aquí nos vamos a enfocar hoy, nos va a dar regulaciones para con las viudas jóvenes, pero viudas más jóvenes no admitas. Vamos a ver en primer lugar la restricción para las viudas jóvenes. Dice, a esas jóvenes no las admitas. ¿En dónde? No las admitas ¿en dónde? Pues en la lista del versículo 9. Sea pues en la lista solo la viuda no menor de 60 años, continúa el texto. Era la lista en la que se escribía cuáles eran las viudas que iban a recibir el apoyo económico de la iglesia, incluso en algunos casos la totalidad. Entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo a las viudas jóvenes no se les debe dar esa ayuda. Por supuesto. Otra vez, no quiere decir que una hermana viuda joven en necesidad no pueda ser ayudada, no pueda ser socorrida. Está considerando que ellas no lo necesitan tanto porque al ser jóvenes pueden trabajar. Todavía se pueden valer por sí mismas. Entonces a ellas no hay que darle tanta prioridad como a la que está mayormente necesitada. No está diciendo que no, sino que está filtrando la necesidad. Sin embargo, el apóstol nos va a dar por lo menos 2 razones aquí de por qué no darle a las viudas jóvenes. La primera razón dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. La primera razón es que algunas, no les des ayudas a las viudas jóvenes porque algunas se rebelan contra Cristo. Tengan la palabrita algunas ahí, ahorita les hago el énfasis. Noten, uno lee el texto y a uno le da la impresión de que es prohibido que una viuda se vuelva a casar. Parece eso. Uno lo lee y uno dice, uy, caramba, después que enviude no tengo derecho a casarme. Eso es algo condenable, eso es quebrantar mi primera fe. No es eso. Noten que en el versículo 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Entonces, si 2 versículos después da la orden de que las viudas jóvenes se casen, no puede significar en el versículo 11 que casarse es un pecado. ¿Qué es entonces lo que significa este pasaje? Hermanos, el problema aquí no es casarse propiamente. El problema es rebelarse contra Cristo. No les des ayuda a las viudas jóvenes porque algunas, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra. Todo eso es una sola palabra en el griego. La palabra griega katastreneia, que quiere decir como dejarse llevar por los impulsos, vivir sin ley, desenfrenarse en los deseos. Entonces son mujeres que se les murió el esposo y por alguna razón decidieron dejarse llevar por sus impulsos. Parece ser que su esposo era el que le ayudaba a vivir una vida entre comillas piadosa, y una vez que murió el esposo, estas mujeres se entregaron al libertinaje, se rebelaron contra Cristo. Ese es el problema, que se rebelan contra Cristo y en esa rebelión contra Cristo quieren casarse, lo cual obliga exegéticamente a entender que el casarse es una rebelión contra Cristo. En rebelión contra Cristo se casan.
¿Cómo se obtiene un matrimonio en rebelión contra Cristo? ¿Casándose con quién? Con un incrédulo. Así que el problema aquí que se puede leer es que se casaban con incrédulos. La Biblia no impide que una mujer viuda se vuelva a casar. Ya lo vimos que 2 versículos después lo dice. En primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Lo notan? Casarse otra vez con quien quiera, pero en el Señor. Esas viudas se estaban casando con incrédulos en un acto de rebeldía contra Cristo. Y Pablo parece presuponer que las viudas mayores pues ya sentaron cabeza. Ya 60 años para arriba es ellas que van a andar ahí en amoríos, en rebeliones contra Cristo. Ya están más maduras, ya han sentado, pero la viuda joven de pronto todavía se deja llevar. Así que es como si Pablo estuviera diciendo: espérate, no las ayudes. No es justo coger los recursos de la iglesia y gastarlo en una mujer que se rebela contra el Señor. Y aquí está el principio, aquí está la aplicación. Amada hermana, principalmente las solteras o las viudas de la iglesia, el Señor no desea que tú te cases con un incrédulo. Una mujer profesando fe en Cristo que se relaciona con un incrédulo es una mujer que está en rebeldía contra Cristo, abierta y descarada. Eso no es que Él me ama, es que pobrecita yo, es que yo estoy solita, es que ¿qué hago? Eso es rebeldía contra Cristo. Tu Señor quiere que tú te vuelvas a casar o que tú te cases, pero que lo hagas con un creyente. La mujer que profesa fe en Cristo y se casa con un incrédulo abiertamente está en rebeldía contra el Señor. Es un acto total de rebeldía. Eso no se le puede poner arandelas. Por supuesto que la aplicación está también para los varones de esta iglesia, sean viudos, sean solteros. El Señor no quiere que ninguno de sus hijos se una en yugo desigual con los incrédulos. Es un acto de rebeldía, pero es que está yendo a la iglesia. Pero es que es correcto. En cambio, mira a todos esos creyentes cómo son de pecadores. En cambio, él no. El Señor no quiere eso. Esos son lobos disfrazados de oveja. Pero hermano Jeffrey, pero la hermana Perencejita o el hermano fulanito se casó con un incrédulo y se convirtió al Señor. Qué Dios tan misericordioso que le hizo eso. Pero no hay que abusar de los medios del Señor, porque entonces no podemos coger ahora a nuestras hermanas y mandarlas de misionera. Vaya y cásese con incrédulos y vuelve acá para que llenar esta iglesia. No, eso es un acto de rebeldía contra el Señor. Esas mujeres entonces en esa rebelión contra Cristo apostataban de la fe. Y sigue diciendo, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Es que terminaban incluso siendo condenadas. ¿Cómo así, hermano Jeffrey? ¿Es que eran creyentes y perdieron la salvación porque se casaron con un incrédulo, porque se rebelaron contra Cristo? No. Es que más bien dieron fruto de que siempre fueron unas falsas creyentes. Estaban en la iglesia, quebrantaron su primera fe. Fueron mujeres que profesaban ser creyentes, pero cuando el esposo se le murió por alguna razón, se liberaron. Y se rebelaron contra el Señor. Ese es el punto otra vez. Se rebelaron contra Cristo. Una rebelión contra Cristo se le llama apostasía. Por eso dice que acarrean condenación. Y ya hemos discutido qué es un apóstata. Un apóstata es una persona que está en el pueblo de Dios, profesa fe en Dios, pero termina apartándose del Señor y blasfemando contra aquella fe. Eso es un apóstata. Contra esos, échele tierrita. No hay más salvación para esa persona, no hay más sacrificio por los pecados, no ore más por eso, han apostatado de la fe. De pronto resulta un poco confuso que en Reina Valera del 60 dice, incurriendo así en condenación, y nos pareciera entender que incurren así en condenación por casarse, pero realmente la palabra así no está en el original. Debería ser traducido con una cursiva, como lo hace la Biblia de las Américas, para indicar que la palabra se insertó para dar sentido. Le voy a leer la traducción de la Biblia de la Reina Valera, la SBT, para que hallemos un poquitico mejor el sentido. Dice:
Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos contra Cristo, quieren casarse. Noten, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo en condenación por haber abandonado la primera fe. Incurren en condenación por abandonar la fe, no así por haber casado. O Reina Valera de 1602 y 1909 que dicen exactamente lo mismo. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo quieren casarse, ojo, condenadas ya por haber falseado su primera fe. Condenadas ya. No es que se casaron y se condenaron, no, es que ya estaban condenadas. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Cristo. Eso es falsear su primera fe. Y precisamente dice primera fe para hacer alusión a la fe inicial. No es algún compromiso que ellas hicieron después, como algunos lo tratan de interpretar. No, la primera fe. No sé, lo que tal vez llamaríamos el primer amor, lo que pudiéramos llamar su bautismo, lo que pudiéramos llamar su profesión de fe inicial. Fueron mujeres que profesaron el Señor, se bautizaron y luego se terminaron rebelando contra el Señor. Y entonces para ella lo único que queda es condenación. Esas son las mismas mujeres del versículo 6. Leamos desde el 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Son zombies. Caminan, hacen. Hasta de vez en cuando vuelven a ir al culto. Pero viviendo están muertas. Porque se han apartado del Señor, del que alguna vez juraron lealtad, juraron fidelidad, juraron devoción. Ese es el problema aquí. Que se rebelan contra Cristo. Mi amada hermana, hoy estás aquí en esta iglesia por tu esposo tal vez. Porque tu esposo te obliga a venir a la iglesia, porque tu esposo sirve en la iglesia, porque tu esposo es un hombre piadoso y te anima. Y si tu esposo te muriera, ¿seguirías viniendo? ¿Seguirías caminando con el Señor? O así no seas una mujer casada, vienes solita a la iglesia, ¿tienes fe genuina en el Señor? ¿O lamentaremos en un futuro verte apostatando de la fe? Examina tu propio corazón, el Señor lo conoce. Y porque el Señor lo conoce, te puede estar dando palabras como esta que te está dando hoy. De que no vayas a estar en esta iglesia viniendo los domingos simplemente para que después no te estén llamando porque no viniste, etcétera, etcétera. Pero que tu corazón realmente ama el mundo. Tú tienes un Señor, querida hermana. Tú tienes un Señor soberano. Cristo Jesús no es solo tu Salvador. Cristo Jesús es tu Salvador y tu Señor. Y tu Señor quiere una devoción constante, total. Tu Señor no admite que estés sirviendo a los ídolos y a Él, que estés sirviendo al dinero y a Él. Él no permite tener otro Señor. Él es tu Señor y Él quiere que tú rindas toda tu vida a Él. Así que mi amada hermana, cuidado, no vaya a ser que después termines apostatando de la fe en tu rebelión contra Cristo o negando, quebrantando esa primera fe que algún día hiciste. Ahora bien, esa razón trata de que algunas viudas jóvenes podían cometer eso, pero por supuesto no es que todas lo van a hacer. No es que toda viuda joven, entonces porque enviudó necesariamente se va a terminar apostatando. Habrá unas que seguro se mantienen fieles al Señor. Entonces, ¿qué se le hace con esa? A esas sí se les ayuda. Bueno, aquí viene la segunda razón. Versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. La segunda razón es, no ayudes a las viudas jóvenes porque se vuelven ociosas y chismosas. Ociosas, por supuesto, a esta mujer no tener ya esposo al cual atender, al no tener hijos a los cuales criar, y tener una iglesia que le está proveyendo para las necesidades básicas, pues entonces empieza a caer en
ociosidad. Se queda sin nada que hacer, en vez de estar buscando un trabajito, en vez de estar haciendo algo para sostenerse ella misma, entonces se vuelve una mujer ociosa y se la pasa visitando a las hermanas de la iglesia, metida de casa en casa. Y esa ociosidad, hermanos, es un criadero para Satanás. La ociosidad es cultivo para el pecado. Si yo les pregunto a ustedes cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, ustedes me van a decir, Sodoma y Gomorra fue destruida porque Sodoma y Gomorra eran homosexuales, sodomitas, etcétera, etcétera. Mira lo que hicieron con los ángeles y demás. Ezequiel, capítulo 16, 49, nos dice los pecados de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Por lo menos aquí no se nombró homosexualidad. ¿Pero qué se nombró? Abundancia de ociosidad. Porque en esa ociosidad, no tener la mente ocupada, no estar haciendo algo productivo, es donde empiezan a desenfrenarse en los pecados. Yo recuerdo en las empresas en las que trabajé que había compañeros que se querían ir de infieles con alguna mujer, pero era tanto el trabajo que teníamos que por lo menos en esa ocasión no lo hacía. Porque había mucho trabajo, no se podían ir a emborracharse. Porque había mucho trabajo, no se podían ir con la amante. Pero cuando no había tanto trabajo, iban y pecaban. La ociosidad es carne del cultivo para el pecado. Jóvenes en particular. Si no tienes nada que hacer después que sales del colegio, o porque no estás estudiando, o porque terminaste el trabajo, mira, ponte a hacer algo. Ponte a estudiar inglés, ponte a hacer otra profesión, ponte a ir a donde tu tío a trabajar, ponte a hacer algo, pero esa ociosidad te va a llevar al pecado. Padres, no permitan que sus hijos estén ociosos. La ociosidad no le agrada al Señor. Vas a leer Proverbios. Puse la palabra ociosidad o perezoso en Proverbios y qué montón de resultados. Mira la hormiga, oh perezoso, aprende de ella. El perezoso tiene planes pero nada hace. El perezoso le da pereza llevar el plato a la boca. Y una y otra vez una condenación al perezoso. Al Señor eso no le agrada. Eso es destrucción. Estas amadas hermanas se volvían unas ociosas cuando la iglesia las estaba proveyendo. Y como les digo, la ociosidad es carne de cultivo para el pecado. Bueno, por supuesto, ya sean viudas o no viudas, o incluso los varones también, se agregaba el otro pecado. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Claro, no tienen nada que hacer, pues hablar de todo el mundo, a despellejar a Raimundo y todo el mundo. La ociosidad. Si está ocupada esta mujer, no va a tener tiempo de estar hablando lo que no debe. Y me encanta ese lo que no debe, porque mis amadas hermanas, siempre es necesario aclarar que una cosa es el chisme y otra cosa es la calumnia. Algunas veces, como se está diciendo la verdad, se cree que no se está ni chismeando, ni calumniando, ni haciendo nada. Eso es chisme. El chisme es decir, incluso una verdad que otra persona no necesita saber. Ejemplo, venga alguien donde mí y me diga en consejería que tiene ciertos problemas matrimoniales y después yo voy donde otro matrimonio y ahí, mira que la hermana tiene problemas matrimoniales. Y esa otra persona va donde el otro y le dice, mira que Jeffrey me dijo que tiene problemas matrimoniales. Y cuando se destapa toda la cosa, pero yo dije la verdad. No, chismeaste porque no se tenía que decir eso. Si la otra persona no lo tiene que saber, mira, si esa persona ni contribuye al problema, ni es parte del problema, no puede solucionar el problema, no le digas. Eso es chisme. Eso es chisme, y más si deteriora la imagen de otra persona. Eso es chisme. Estas hermanas se ponían de ociosas a andar hablando lo que no debían. Dice también entremetidas. Meterse en la vida de los demás. En esta semana, lamentablemente, un amigo cayó en un pecado de chisme y bueno, fue duramente amonestado en la iglesia y demás. Y yo le decía, ¿y a ti qué te importaba eso? ¿Para qué te metiste en eso?
Listo, si era verdad, ¿tú para qué dijiste eso? Eso no te incumbía a ti. Si ella tenía problemas, tuviera problemas ella. Si el otro lo dijo, que lo dijera el otro. Tú te metiste ahí y él fue el que salió mal. O sea, todo el mundo había hecho mal, él se intrometió en algo y él fue el que terminó peor. Meterse en lo que no le importa a uno. Y era un hombre, por eso digo, aquí está pensando en viudas, pero eso aplica para las que no son viudas, esto aplica también para los varones, hablando lo que no se debe. Cuidado con lo que yo le llamo el chisme con ropaje cristiano. ¿Sabe cuál es el chisme con ropaje cristiano? Ay, hermana, hay que orar por Pepita. Hay que orar. Ya. Sí, y eso. No, es que imagínese que el matrimonio está súper mal. ¿En serio? ¿Cómo le parece? Y ahí va. Media hora despellejando ese matrimonio y no orar. Hay que orar. Y si al caso terminan y dicen, hay que orar. Y la otra se va y hay que orar y hay que orar y hay que orar. Y lo supo toda la iglesia y nadie oró. Nadie oró. Cuidado con ese hay que orar. Otra vez. Si no contribuye la persona, si no es parte del problema, no es la solución, no cuente. Eso es chisme. Así se diga, hay que orar. Ahora, no todo es negativo. Hasta aquí nos ha dado las restricciones a las viudas jóvenes. Ahora, desde el versículo 14 va a dar algo más bien positivo, lo cual diría la concesión para las viudas jóvenes. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Noten, amadas hermanas, nuevamente, sean viudas, sean solteras, sean casadas, noten que cuando Pablo expresa la voluntad de Dios para una viuda, ¿dónde quedó todos estos deseos? ¿En qué contexto? En el contexto del hogar. Cuando nos dio los requisitos de las viudas que realmente lo necesitaban, volvamos allá, versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, ojo, que haya sido esposa de un marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Eso dónde sucede? En el contexto del hogar. Y ahora cuando nos ha dicho ya cosas de que no deben hacer las viudas y nos va a decir lo que deben hacer, otra vez, tener un esposo, criar hijos y cuidar el hogar. El contexto en el que Dios quiere que una mujer desarrolle su rol, lo que define a una mujer, se da en el contexto del hogar. No se está expresando aquí, quiero que las viudas conquisten el mundo, que no sean mojigatas y se queden en casa sin hacer nada, que se empoderen, que estudien. Eso de tener hijos, no. Alquila un vientre. Conquista el mundo, tú no eres una perdedora. Ese es el discurso que el feminismo les dice a las mujeres. Otra vez, no quiere decir que una mujer no pueda estudiar, pero la mujer tiene un rol especial creado por Dios en el seno de su hogar. Dios quiere que la mujer se case. ¿Por qué quiere que la mujer se case? Porque Dios quiere que sus hijas tengan un varón que las cuide, que las proteja. El feminismo le dice a las mujeres que ellas no tienen que estar bajo el cuidado de un varón. Amada hermana, convéncete de esto, el peor enemigo de una mujer es el feminismo, es el peor. Si alguien quiere destruir a la mujer es el feminismo, no el machismo. El feminismo es el que quiere destruir a la mujer, porque ¿qué quiere el feminismo? Que la mujer salga de la protección de su varón, porque sin la protección de su varón, ahí sí puede hacer con ella lo que quiera. Ahí sí la puede despedazar toda. Pero si ella está protegida por un varón, va a estar un poquito más segura. Salte de casa sola. Eso que tu papá te entregue un varón, quítate de ahí, cásate con el que tú quieras. Cásate con una mujer. Para destruir a la mujer.
Dios quiere que se case porque quiere ponerle un protector. Amadas hermanas, la iglesia de Cristo tiene a Cristo como su protector. Nosotros sin Cristo somos nada. Él nos provee, Él nos cuida, Él nos ama. Y a la mujer se le dice que tome el ejemplo de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. Mujeres, sujétense a Cristo como su cabeza. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces Dios quiere que las mujeres jóvenes, viudas jóvenes se casen para ponerles un protector. Dios quiere que las viudas jóvenes críen hijos. Viuda, no viuda, Dios quiere que las mujeres críen hijos. Es el diseño de Dios para la mujer, que la mujer pueda levantar un hijo. Y aquí quisiera recordar lo que significa criar. Me da tristeza cuando dicen, yo crié a mis hijos, le di comida y educación. Pues eso hace un animal. ¿Qué hace la leona? Le lleva la comidita a su cachorrito, le enseñó a cazar, crié a mi hijo. Si eso es criar, hermanos, somos animales. ¿Qué hacemos de especial? No, porque es que yo también le di buena educación. Míralo, es un doctor, es profesional. Tiene el hogar destruido, es un mujeriego, es una borracha, es inestable, pero le di educación. Se supone que como creyentes debemos ir un poquitico más allá. Criar hijos para nosotros no es solo, sí, tenemos que darle comida y educación, por supuesto, pero debemos de criar hijos para la gloria del Señor. Hijos que sean del reino de Cristo. Y eso no se hace solamente comprando mercado y mandando al colegio. Eso se hace con dedicación y para eso están las mamás. Para criar a esos hijos. Que el papá salga, busque la plata, que se enfrente al mundo. Dios quiere que las mujeres críen hijos. No paran hijos, críen. Parir, cualquiera. Criar hijos, dedicar tiempo para que ese hijo sea para la gloria del Señor. Si se convirtió, ya sabemos, depende del Señor, pero quiero que sea un buen muchacho. Entonces, cuando lo veas graduado de la universidad o así sea del SENA, se graduó, pero que tenga un buen hogar, que sea una persona correcta, sea una persona trabajadora. Ahí sí, mamá saca pecho y dice, crié a mi hijo. Ahí sí. Pero hay muchachos que, yo digo, básicamente criar parece ser que significa no se muera. Crié a mi hijo, no se murió. Eso lo crió la abuela, lo crió el perro, lo crió el profesor, lo crió el vecino. Se levantó como pudo ese muchacho solo y dice la mamá luego, lo crié. No se te murió. Debe ser algo más criar hijos, debe ser levantar hijos para la gloria del Señor. Y eso implica, hermanas de la iglesia, tiempo. Eso implica estar ahí. Eso implica leer la Biblia, eso implica decirle no. Eso implica que te va a odiar a ese hijo lastimosamente, porque son desagradecidos los muchachos. Pero tú lo haces para la gloria de Dios. Tú le prohíbes la salida tarde en la noche, tú le prohíbes el noviecito, la noviecita, porque tú quieres que él esté bien y te va a odiar por eso, pero tú lo estás criando para la gloria de Dios. Hace un tiempo escuché una historia bastante interesante de la vida real. Era una mujer súper poderosa, súper empoderada y quedó embarazada. No recuerdo si fue accidentalmente. Y listo, tuvo su hijo. Claro, ella necesitaba recuperar todo su poderío. Y empezó esta mujer a buscar con mucho dinero la persona que mejor le pudiera criar su hijo. Listo, pasó el periodo de maternidad, ella se encargó y cuando ya tenía que volver a la empresa empezó a buscar y gastó muchísimo dinero y nunca una mujer le lograba criar bien a su hijo. Siempre les hacía falta algo, siempre le hacía falta algo a una mujer, buscando a las personas más inteligentes, buscando a las personas más atentas, buscando a las personas que cocinaran bien. Siempre faltaba algo y esa mujer gaste dinero. No recuerdo mal, quedó luego, volvió a quedar embarazada.
más necesidad tenía de estar ahí enfrente de sus hijos y ella todavía seguía buscando quién le cuidara. Por momentos lograba encontrar a alguien que le cuidara a su hijo, pero luego se daba cuenta que la persona no y tenía que volver ella. Y concluye toda su historia diciendo, y después de gastar tanto dinero y buscar tantos profesionales, me di cuenta que la única persona capacitada para criar a mis propios hijos era yo. Después de gastarse muchísimo dinero, ella entendió que la persona especialista en criar a sus 2 hijos era ella misma. Amada hermana, tú eres la persona más capaz de criar a tus hijos. Tú. No porque tengas tantos dones, porque es tu hijo. En otras palabras, aquí hay 2 pequeñitos. Lady es la persona más capaz de criar a José David y Joanita es la persona más capaz de criar a Abby. Si les cambian los niños, no los van a criar bien. No los van a criar bien. La mamá es la persona más capaz de criar a sus propios hijos. Quiero que me acompañen a Job 39. Job capítulo 39, antes de los Salmos. Dice desde el versículo 13. Job 39, 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual, hablando del avestruz, desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Noten lo que hace el avestruz. Está comparando un animal. Deja a sus hijos, se endurece contra ellos. ¿Por qué? ¿Por qué el avestruz hace eso? Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. La falta de sabiduría, la falta de inteligencia en este animal es la que la hace dejar a sus hijos. Todos los animales cuidan de sus hijos. Todos. Todos. Incluso hay casos súper excepcionales en los que un león, yo he visto una leona, perdón, va a capturar un ciervo y deja al bebito y la leona cuida luego al ciervo porque lo ve bebé y los cría, los levanta, pues obviamente eso representa un peligro para el ciervo. No se los comen, los crían. Busquen Animal Planet. Los crían como animal, ¿no? Como animal, darle comida y que no se le muera. Pero el avestruz no, por falta de sabiduría y de inteligencia. Dios dotó a las mujeres de sabiduría y de inteligencia, no para conquistar el mundo, para criar hijos, porque eso requiere mucha sabiduría, mucha inteligencia. Es lamentable que una mujer se sienta mejor por poder liderar una empresa con 100 empleados y no puede liderar a un muchachito de 5 añitos. De hecho, hace más por el mundo el muchachito de 5 añitos que la empresa. Yo no he visto que Coca-Cola transforme el mundo. Un muchacho transforma el mundo. Entonces, si el hambre es conquistar el mundo y ser significativa en el mundo, cría bien a ese muchacho. Un muchacho mal criado como Hitler perjudicó muchísimo más a la sociedad. Un muchacho bien criado aporta más al mundo. Repito, si el deseo es hacer algo impactante en el mundo, criar el hijo, el hogar es lo más transformador que una mujer puede hacer. Y también dice Dios que gobierne su casa. Dios quiere que las mujeres gobiernen su casa. La palabra gobernar. ¿Quieres mandar, amada hermana? ¿Quieres ser jefa? ¿Quieres ser líder? Gobierna tu casa. Ahí te puso el Señor como gerente general. El Señor te dio un ambiente en el que Él quiere que tú gobiernes el hogar. Ahí el Señor te necesita pendiente.
Hemos escuchado, hermanos, yo sé que ustedes también hemos escuchado personas muy exitosas económicamente hablando, pero destruidas porque aunque son capaces de conquistar un imperio, no han podido dominar los 50 metros cuadrados de su apartamento, los 100 metros cuadrados de su apartamento. Tienen todo bajo control en su mega empresa, en su sociedad internacional, pero sus 100 metros cuadrados, vuelto un infierno, terminan hasta suicidándose. Yo creo que vale la pena entonces gobernar mejor ese pedacito que estar buscando gobernar el mundo entero. Nunca se habla de la Biblia que el hombre edifique la casa. Se habla, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos la destruye. La mujer es la que edifica el hogar. Dios dejó a las mujeres con una inteligencia y una sabiduría para edificar al hogar. La necia es la que lo destruye. Cuando se dan unas instrucciones en Tito 2:4 de las mujeres ancianas que enseñen a las jóvenes, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Traduzca eso, trabajadoras de su casa. La Biblia reconoce que el trabajo, que la casa es un trabajo. Y por ese trabajo en casa requiere que haya una cuidadora. Y la idea es como un guardia de seguridad. En la casa Satanás se quiere meter y quiere destruir y quiere despedazar. Dios dejó una guardiana, dejó una gobernadora para cuidar esa casa. Esos 100 metros, 50 metros cuadrados van a impactar más toda la sociedad. Claro, amada hermana, obviamente no es literal, tendrás que salir, tendrás que hacer tus diligencias, tendrás que incluso hacer algunos negocios. Pero eres la gobernadora de esa casa. Si tu casa se empieza a destruir, Dios te va a llamar a cuentas a ti, porque explícitamente dice el texto, quiere que las mujeres sean gobernadoras de su casa. Hijos en el mundo buscando la atención de millones de personas, haciendo delincuencia, haciendo un montón de cosas malas, buscando la atención, porque en los 50 metros cuadrados no le dan la debida atención. No es escuchado, no es atendido, no es pastoreado. Porque la mamá está ociosa o está en otras cosas descuidando lo que Dios quiere para ella. Y como en un sentido general dice Pablo, que no den al enemigo ninguna ocasión de maledicencia. Noten, una mujer que abandona su rol, lo que Dios ha diseñado para ella, se convierte en un motivo para que Satanás hable mal del evangelio, para que Satanás blasfeme el nombre del Señor. Dios dice, no den ningún motivo, hermanas. No den papaya. No den papaya, amadas hermanas, de darle al enemigo ocasiones de maledicencia. Miren la carga que el Señor está colocando sobre vosotras mujeres. De no convertirse el cristianismo en algo digno de que Satanás se burle cuando mujeres hacen bien lo que el Señor las llamó. Cuando mujeres viven para la gloria del Señor. Cuando no es así, versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Mujeres que, en todo el sentir del texto se rebelan contra Cristo, viviendo andan muertas, se terminan rebelando contra el Señor, se terminan yendo en pos de Satanás. Eso es del siglo I. El diseño de Dios para la mujer, eso es del cristianismo, eso es viejo, eso está pasado de moda. Estamos en el siglo XXI, feminismo, ideología de género. Bueno, vete tras Satanás entonces. Solo hay dos: o estás en pos de Cristo o estás en pos de Satanás. No hay un punto medio. Las mujeres de esta iglesia están actualmente o en pos de Cristo o en pos de Satanás. No estás en punto medio, amada hermana. Créeme,
Aunque estés hoy en la iglesia, puedes estar muy en pos de Satanás porque tú sabes que amas más al mundo que a Dios. Solo hay dos. Y dice, algunas se han ido en pos de Satanás. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 6, hablando de los falsos maestros, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Son mujeres que están ahí, parece ser como que están en la iglesia ahí, pero les hace falta el falso maestro para terminar arrastrándolas. ¿Será que eso es lo que te hace falta, hermano? Gracias a Dios todavía retienes algunas cosas del evangelio y por eso estás aquí. ¿Será que te hace falta el falso maestro que te quite? Te, entre comillas, libere y te vayas en pos de Satanás. Hasta aquí entonces Pablo nos da las regulaciones para qué hacer. Primero con las viudas realmente necesitadas, finalmente con las viudas jóvenes, para terminar diciendo como una conclusión de todo, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ayuda a las viudas que realmente lo necesitan de esta y esta manera. Y en cuanto a las viudas jóvenes, no las ayudes porque algunas se rebelan contra Satanás y otras terminan cayendo en ociosidad. Mejor que esas mujeres se casen, críen sus propios hijos, gobiernen su casa y así no le dan ocasión al enemigo. Y entonces puede haber el dinero suficiente para ayudar a las que en verdad lo necesitan. Este texto termina concluyendo recordándonos la enseñanza central de todo el pasaje desde el versículo 3, que cuando hay una mujer viuda en necesidad, la primera responsabilidad es de los hijos. Aquí le agregó, o las hijas. Hijos, hijas, tenemos la responsabilidad de ayudar, de honrar a nuestros padres. Eso es lo piadoso, eso es el deber de recompensa, es lo que el Señor manda. Y no hacerlo es ser peor que los incrédulos. Debemos recompensar a nuestros padres. Pero el texto considera como un particular y es una iglesia en la que hay una viuda en necesidad y hay un creyente en esa iglesia. Entonces la iglesia lo que hace es, querida hermana, no te vamos a ayudar, allá está tu hijo, por favor ayuda a tu mamá. Pero el texto no considera qué pasa si esa viuda de la iglesia tiene hijos incrédulos. ¿Qué hacemos cuando una viuda de la iglesia tiene necesidad y tiene hijos incrédulos? El texto no lo dice. Aquí es donde nosotros necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. Yo diría, bueno, obviamente, si los hijos incrédulos le proveen, pues la iglesia obviamente se desentiende. Si los hijos incrédulos no le proveen y esa mujer está en necesidad, pues yo diría que el pastor está bien si va y amonesta a esos hijos como un ciudadano más, no como pastor de una iglesia, como un ciudadano más. Y si definitivamente no, pues entonces la iglesia debería asumir la ayuda a esa mujer, porque lastimosamente tiene unos hijos perversos que no le ayudan en su necesidad. Y el texto también nos deja ver algo, un último comentario, y es que no siempre va a haber lo suficiente, porque noten que termina diciendo a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad es viuda. O sea que las iglesias obviamente no van a tener los recursos necesarios para ayudar a todas las personas en necesidad, o por lo menos no para ayudarlas lo suficiente, pues cubrir todo. Vale la pena mencionar esto como para que a futuro, si nos llega a suceder una situación difícil en la iglesia con otra hermana diferente a las que ya tenemos, pues no se juzgue a la iglesia de falta de misericordia, porque no se le da todo lo que una persona necesita. Pues si no hay suficiente dinero, ¿qué se puede hacer? Se ayuda hasta donde se pueda. De hecho, y aquí un principio importante en este asunto, y me adelanto al próximo sermón, noten el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí ancianos no viejitos, sino gobernantes de la iglesia, pastores. Cuando habla de los pastores, dice que hay que honrarlos también. Habló del honor otra vez. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Doble.
A las viudas, hónrenla. A los pastores, hónrenlos el doble. Dios, el que cuida de las viudas, dice que las tenemos que honrar. Pero la iglesia no debe sacrificar la provisión de los pastores por ayudar a una viuda en necesidad. Son principios de sabiduría. Es sabiduría del Espíritu. Es lo que el texto literalmente dice. A nosotros nos parecería, no, pues bajémosle el sueldo al pastor, que el pastor está joven, vaya y trabaje, porque esta hermana más lo necesita. Eso es decir que nosotros somos más misericordiosos que Dios. Dios, el que cuida de las viudas, solo dijo hónrenlas a ellas, pero a los pastores dice hónrenlos el doble. O sea que el Señor entiende, la iglesia tiene muchas necesidades, deben ser cubiertas. No pudiéramos, o por decir otro lado, dejar de pagar el arriendo por cubrir a una viuda en necesidad. La iglesia tiene que moverse con sabiduría. Amados, todo esto a la luz del Salmo 68, en el que Dios se presenta como el protector de las viudas. Entonces, hemos aprendido que el Señor nos manda a honrar a las viudas que en verdad lo son. Y de aquí en adelante el Señor nos ha dado un montón de principios, como el deber de recompensar a nuestros padres y el deber de las mujeres jóvenes de andar conforme a todo lo que el Señor aquí les ha dicho. Amén. Vamos a terminar orando. Señor y Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas eres tú. Tú eres el que cuidas a las viudas de esta iglesia, Señor. Y tú nos haces hoy un llamado a cuidar a las viudas de nuestra iglesia. También en este llamado tan precioso que nos haces como iglesia, nos has dado un montón de exhortaciones, Dios, para los hijos con los padres, para lo que las mujeres deben vivir, para la crianza de los hijos, el cuidado del hogar, las relaciones matrimoniales. Gracias, Dios, porque tu palabra es muy necesaria y es muy profunda. Gracias por hablarnos hoy. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a moldarnos más a tu palabra. Para tu gloria. Amén.